Entonces ya podemos empezar y daros la bienvenida por estar aquí. Este congreso internacional, puesto que hay ponentes de varios países y por lo tanto es congreso internacional, fundamentalmente España, País Vasco, Francia, va a tratar de poscolonialismo y crítica feminista. ¿Por qué hemos decidido esto? Bueno, Juan Ibeas y yo, Juan Manuel Ibeas Altamira y yo, hace ya 24 años que organizamos todos los meses de marzo unas jornadas internacionales o coloquios internacionales o congresos internacionales sobre cuestiones de género. ¿Por qué poscolonialismo y crítica feminista? Pues porque es la última tendencia, digamos, de la crítica feminista y una tendencia importante del feminismo hoy en el mundo, y nos parecía importante presentar esta crítica al alumnado de la UPV, ¿no? Con representantes tan importantes como los que tenemos en la primera fila y a mi lado, que luego os iremos presentando poco a poco a medida que vayan haciendo sus intervenciones. ¿Cómo nace esta crítica feminista poscolonialista? Pues nace a partir de los estudios poscolonialistas sobre poscolonialismo, es decir, el colonialismo es algo que parece que ha desaparecido, pero resulta que no, que hay una herencia cultural muy importante en los países que fueron colonizados por las grandes potencias europeas y entonces esos estudios poscoloniales nacieron ya hace unas décadas con la idea de estudiar qué eran esos pozos culturales que había dejado el colonialismo en sus países y cómo eso seguía lastrando o anulando o invisibilizando las culturas originarias, ¿no? Esos son los estudios poscoloniales y luego también están los estudios subalternos, que también fueron muy importantes. Ese concepto que acuñó Gramsci hace mucho tiempo, pues se refiere, lo que hace es frente al, digamos, a la lucha de la clase obrera, pues lo que hace es visibilizar otros grupos reprimidos, otros grupos marginados por cuestiones de etnia, de raza, de género y de clase social también, los nuevos marginados también en las megalópolis, etcétera, ¿no? Entonces, esos estudios subalternos también están teniendo mucha importancia, pero ahí lo que faltaba ahí era la cuña de género. Entonces, bueno, ha habido movimientos feministas importantes de mujeres racializadas, ¿no? Entonces, racialización y feminismo, y ellas fueron las que impulsaron esa mezcla de poscolonialismo y crítica feminista racializada. Entonces, esta crítica feminista, bueno, las hay más virulentas y las hay más que se consideran herederas del feminismo tradicional, digamos, y otras que son muy guerreras contra lo que ellas llaman la blanquitud o el feminismo blanco o el feminismo del primer mundo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como hay distintas tendencias, distintas visiones, pues nos parecía importante que vierais ese abanico de posibilidades a través de lo que hacemos aquí, que es estudiar la literatura y entonces, bueno, pues los distintos ponentes que van a intervenir los días 12 aquí y 14 en el Micaela Portilla, pues van a estudiar distintas autoras, en general creo que son casi todo mujeres, pues racializadas y que tienen una perspectiva feminista racializada en sus obras, ¿no? O por cuestión propia de la autoría, de quiénes son ellas, por cuestión también de temáticas, lo que iremos viendo, incluso con cuestiones de estilo lingüístico, no hablan con una sintaxis porque también la lengua se hereda, ¿no? Claro, son escritoras a lo mejor que escriben en francés y el francés es la lengua del colonizador, del colono, ¿no? Entonces, ellas escriben en francés, pues podemos preguntarnos por qué, y luego también ver si ese francés es el mismo francés que se habla en la metrópoli o es un francés racializado, por así decirlo, ¿no? E incluso feminista, ¿no? Bueno, o sea que es una cuestión de literatura y también de lenguaje. Pues yo creo que en estos 2 días vamos a poder reflexionar sobre estas cuestiones. El debate está muy abierto, entonces espero que haya mucho debate. Hoy no estamos muchos. Luego viene mi alumnado a las 11, que nos va a hacer un poco de obra de teatro y todo, si os queréis quedar, y de una escritora camerunesa, de Leonora Miano,
Y bueno, y entonces, pero bueno, es la cosa de la huelga, entonces os agradezco que hayáis venido cuando no vais a tener muchas más clases, igual así os podéis quedar toda la mañana en el congreso y mucho mejor, ¿no? Bueno, pues nada más, esta era la pequeña presentación que quería hacer, luego ya iremos presentando a cada ponente según vaya interviniendo.